La familia Johnson se había preparado durante semanas para la llegada de Ruby, transformando su hogar en un espacio destinado a acoger, cuidar y curar. Ruby tenía 15 años, estaba a punto de crecer, era delgada, y sus ojos contenían demasiado para alguien de su edad. Había estado entrando y saliendo de hogares de acogida desde su infancia, pasando por una sucesión de familias que le habían fallado o con las que ella no había encajado. Los Johnson esperaban que ellos fueran diferentes, que su amor y paciencia le proporcionaran una base en la que pudiera confiar. Para ellos, Ruby era una niña que necesitaba estructura, amabilidad y una oportunidad de estabilidad. Pero como llegarían a comprender, había una oscuridad dentro de Ruby, algo que se aferraba a ella como una sombra de la que nunca podría librarse. Desde el momento en que entró en la casa de los Johnson, Ruby se sintió muy tranquila, una especie de silencio cuidadoso que se apoderó del aire que la rodeaba. Lila y Michael Johnson notaron de inmediato su carácter reservado, una sutil cautela que parecía tener todos sus movimientos. Era educada, tranquila y de una serenidad casi inquietante. Nunca armaba jaleo ni levantaba la voz, pero había algo en su presencia que resultaba antinatural, como si fuera una invitada que no tenía intención de quedarse. Los Johnson lo atribuyeron a la falta de familiaridad con su entorno, pero incluso Malik y Ava, sus dos hijos pequeños, parecían percibir algo inusual en ella. La observaban con una mezcla de asombro e incomodidad, sin saber cómo salvar la distancia que los separaba de aquella chica que había entrado en sus vidas de forma tan abrupta. Al principio la familia intentó llevar a Ruby a su redil. Pasaban las tardes juntos, esperando que se uniera a sus risas y formara parte de sus pequeñas tradiciones. Pero la participación de Ruby siempre fue pasiva, parecía observar más que pertenecer, sus ojos vigilantes y su sonrisa tenue, casi como si imitara el calor que no podía sentir. Lila, una mujer con un profundo instinto maternal, sentía una punzada de tristeza cada vez que veía a Ruby alejarse hacia la periferia de la habitación, como si mantuviera una distancia deliberada. Intentaba darle a Ruby el espacio que parecía necesitar, pero no podía ignorar el malestar que empezaba a crecer en su interior. Ruby era como una sombra en su casa, silenciosa, siempre estaba ahí, pero nunca formaba parte de ellos. El primer suceso extraño fue pequeño, apenas digno de mención, una fotografía familiar que se cayó de la repisa de la chimenea y se hizo añicos por la noche. A la mañana siguiente, Lila encontró el marco roto en el suelo, con los cristales esparcidos por el suelo de madera. Barrió los trozos y supuso que había sido un accidente, tal vez una ráfaga de viento o un temblor imperceptible del exterior. Pero con el paso de los días se sucedieron otros incidentes, pequeños pero inquietantes. Malik y Ava empezaron a quejarse de que sus juguetes desaparecían para reaparecer en lugares extraños, como el sótano o debajo de la cama de Ruby. Un juego de llaves del coche desapareció de la encimera de la cocina, y Lila las encontró días después, enterradas en un cajón que nadie de la familia utilizaba nunca. Al principio, la familia descartó estos sucesos, atribuyéndolos a olvidos o coincidencias. Pero con cada nuevo incidente, una sensación de inquietud comenzó a crecer, arrastrándose en los bordes de sus vidas como una sombra que se extendía con cada día que pasaba. Entonces llegaron los ruidos extraños. Empezaron con suaves golpes en la noche, débiles sonidos que atravesaban las paredes como susurros. Los Johnson no eran ajenos a los crujidos y quejidos de una casa vieja, pero estos ruidos eran diferentes, sutiles pero deliberados, como los pasos de alguien que se mueve con cuidado en la oscuridad. Michael se levantaba para comprobarlo, yendo de una habitación a otra en las tranquilas horas de la noche, pero nunca encontraba nada fuera de lugar. La habitación de Ruby siempre estaba en silencio, con la puerta cerrada y su presencia imperturbable. Sin embargo, los sonidos persistían y cada uno de ellos aumentaba la tensión que se extendía lentamente por la casa, llenando cada rincón de un silencioso temor. El malestar de Lila se intensificó al notar otros pequeños cambios, detalles que eran fáciles de pasar por alto individualmente pero que, en conjunto, dibujaban un cuadro que la inquietaba. A veces encontraba a Ruby de pie en el pasillo a horas intempestivas, con el rostro parcialmente oculto por las sombras, observando sin expresión alguna cómo sus hermanos adoptivos jugaban o sus padres preparaban la cena. Sus ojos los seguían, firmes y sin pestañear, con una intensidad que erizaba la piel de Lila. Empezó a sentir como si Ruby los estuviera estudiando, observando cada detalle de sus vidas como si las catalogara por razones que no podía comprender.
A Lila le dolía el corazón de querer acercarse a ella, salvar el abismo de silencio que Ruby parecía interponer entre ella y todos los que la rodeaban. Pero cada vez que lo intentaba, Ruby se retiraba, alejándose con una silenciosa finalidad que hacía que Lila se sintiera impotente, frustrados sus instintos maternales por el muro invisible que Ruby había erigido a su alrededor. Con el paso de los días, Mikael también empezó a sentir la tensión, aunque intentó disimularla. Le aseguró a Lila que Ruby solo necesitaba tiempo, que su distancia era un mecanismo de defensa perfeccionado durante años de abandono e inestabilidad. Pero ni siquiera él podía negar la peculiar atmósfera que se había instalado en la casa. Había un escalofrío en el aire, una oscuridad intangible que parecía aferrarse a las paredes, instalándose en su hogar de un modo que ningún calor podría disipar. Malik y Ava se volvieron más apagados, sus risas juguetonas desaparecieron al percibir también la tensión que se había instalado. Evitaban la habitación de Ruby, alejándose de su presencia con la cautela instintiva de los niños que perciben una amenaza que no pueden nombrar. El punto de inflexión llegó una noche, cuando Lila se despertó y vio que las luces parpadeaban por toda la casa. Bajó las escaleras con pasos silenciosos por los oscuros pasillos, y sintió una repentina frialdad que la hizo detenerse. El aire era pesado, espeso, con una sensación de inquietud que le oprimió el pecho. En la penumbra, vislumbró a Ruby de pie al final del pasillo, con el rostro iluminado por el débil y errático resplandor de las luces parpadeantes. Durante un breve instante, sus ojos se encontraron, y, en la mirada de Ruby, Lila vio algo que la heló algo que la hieló hasta la médula profunda oscuridad, una calma que no parecía natural, como si Ruby estuviera mirando a través de ella, en lugar de hacia ella. A partir de aquella noche, la preocupación de Lila se convirtió en algo más oscuro, tenido de miedo. Se sentía atrapada en su propia casa, un lugar que debería haber sido un santuario pero que ahora le resultaba extraño y peligroso. Se encontró observando a Ruby con la misma intensidad con la que Ruby las había observado a ellas, su mente dándole vueltas a cada detalle, a cada pequeño incidente que antes le había parecido intrascendente. Empezó a preguntarse si el silencio de Ruby no era simplemente producto del trauma, sino algo totalmente distinto, una distancia intencionada, una separación que Ruby mantenía con una precisión que rayaba en lo espeluznante. La familia se distanció cada vez más. Cada uno de sus miembros era consciente en silencio de la extraña presencia que había entrado en sus vidas, pero no estaban dispuestos a enfrentarse a ella. Lila se encontraba despierta por la noche, con la mente atormentada por pensamientos que no podía expresar, con el instinto gritándole que algo iba mal, terriblemente mal. Y en las tranquilas horas de la mañana, mientras observaba cómo la primera luz del alba se filtraba en la casa, no podía evitar la sensación de que la Ruby que habían traído a su hogar no era quien parecía, que bajo su tranquila apariencia se escondía algo frío e insensible. Una presencia que prosperaba en silencio, acecando en los rincones de sus vidas como una sombra que esperaba envolverlos a todos. La casa de los Conson siempre había sido un lugar cálido y lleno de risas, un hogar repleto de pequeños signos de vida familiar, dibujos enmarcados de los niños, un sofá desgastado con los leves contornos de donde les gustaba sentarse, juguetes esparcidos y recogidos cada noche en una rutina juguetona. Pero desde la llegada de Ruby, esa calidez se había vuelto quebradiza. Era como si los espacios familiares de su hogar estuvieran cambiando, deformándose bajo una presión invisible, y las risas que antes llenaban las habitaciones se habían vuelto apagadas, tentativas, como sofocadas por un peso invisible que las presionaba. El primer signo claro de esta nueva realidad surgió en los niños Malik y Ava. Siempre habían sido vivaces, llenos de energía y travesuras, corriendo por toda la casa en juegos de pillar o esconderse, con sus voces resonando de emoción. Pero a medida que pasaban los días con Ruby, se volvían más tranquilos y su juego más apagado. Empezaron a evitar el sótano y el desvacios que antes les encantaba explorar. Cuando Lila intentaba preguntarles por qué, se volvían evasivos y se lanzaban miradas furtivas, con caras de una preocupación que superaba con creces su edad. Por la noche, Malik y Ava solían acercarse a la habitación de sus padres, llamando en voz baja y pidiendo dormir con ellos, Lila y Mikael. Preocupados pero esperanzados de que solo se tratara de una fase, les hacían sitio en la cama, dejando de lado la sensación de que algo iba terriblemente mal. La casa parecía reaccionar a la presencia de Ruby. Las pequeñas perturbaciones se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Las luces parpadeaban a horas intempestivas, arrojando un resplandor inquietante y tartamudo sobre las habitaciones.
El aire era acondicionado, normalmente estable y fiable, se encendía y apagaba aparentemente al azar, llenando las habitaciones de repentinas corrientes de aire frío incluso en las noches más cálidas. En los momentos de tranquilidad, oían débiles crujidos, como si alguien se moviera por la casa cuando nadie más estaba despierto. Puertas que habían estado cerradas aparecían abiertas, y objetos dejados en un sitio aparecían en otro, como reorganizados por una mano invisible. Una noche, Lila descubrió algo extraño en el salón. La foto de su boda, que siempre había estado en la repisa de la chimenea, estaba boca abajo en el suelo. Cuando la levantó, vio que el cristal estaba roto, y que la rotura atravesaba la superficie como una cicatriz dentada. No era la primera vez que encontraba un objeto movido o roto, pero esto le pareció diferente, deliberado, casi como si quisiera enviar un mensaje. La inquietud de Lila se intensificó, su corazón se aceleró mientras miraba alrededor de la habitación, casi esperando encontrar a alguien de pie en las sombras, observando. Se dijo a sí misma que no era más que un accidente, tal vez causado por uno de los niños que jugaban. Pero en el fondo, un pensamiento persistente hecho raíces no era un accidente. Algo o alguien les estaba haciendo saber que sus vidas no eran tan seguras como creían. En los días siguientes, Lila se sintió cada vez más alerta, vigilando de cerca a Ruby, buscando cualquier señal, cualquier pequeño gesto que pudiera revelar sus intenciones. Sin embargo, el comportamiento de Ruby no cambió. Tranquilo, calmado, vigilante. Se mantenía alejada de la familia y su presencia se percibía más como una sombra que como una persona. Era como si se moviera en su mundo sin formar parte de él, escurriéndose entre las grietas y mezclándose en el fondo, un enigma que desafiaba la comprensión. Lila sentía que su ansiedad iba en aumento, una tensión que se agudizaba cada día que pasaba, pero no se atrevía a hablar abiertamente de ello, ni siquiera a Mikael, que estaba decidido a creer en la inocencia de Ruby, convencido de que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Mikael también empezó a experimentar momentos de inquietud, aunque se guardaba sus pensamientos para sí mismo. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el despacho de su casa, sintió una presencia detrás de él, una extraña sensación de ser observado. Cuando se giró, solo encontró un espacio vacío. Se lo tomó a broma, atribuyéndolo al cansancio, pero la sensación persistió y le carcomió mientras volvía a su trabajo. Más tarde, juraría que oyó pasos débiles al otro lado de la puerta de su despacho, pero cuando salió al pasillo, la casa estaba en silencio, las habitaciones oscuras y quietas. La experiencia le conmocionó, y aunque se negó a reconocerlo en voz alta, había sembrado la semilla de la duda. Empezó a dormir con un oído atento a los sonidos silenciosos de la casa, alerta a cualquier pequeña perturbación, con la mente dando vueltas a la pregunta que tenía demasiado miedo de formular. ¿Podría ser Ruby la causa? La tensión llegó a un punto crítico una mañana, cuando Lila se despertó, y encontró profundos arañazos en la mesa del comedor, marcas que no habían estado allí la noche anterior. Los arañazos formaban patrones extraños y dentados, líneas que parecían casi intencionadas, como si alguien las hubiera tallado deliberadamente. Pasó los dedos por los surcos y sintió un frío pavor en el estómago. No quería enfrentarse a Ruby, pero sentía que no tenía elección. Sin embargo, cuando se lo preguntó, Ruby reaccionó con una calma inquietante. Ni admitió ni negó su responsabilidad, se limitó a mirar a Lila con expresión inexpresiva, impenetrable, con ojos oscuros e ilegibles. Lila sintió un escalofrío cuando Ruby le sostuvo la mirada, una mirada que parecía demasiado firme y serena para una chica de su edad. El encuentro la dejó conmocionada, una sensación que permaneció con ella mucho después de que se hubiera marchado. Con el paso de los días, el ambiente en la casa se volvió sofocante, como si una nube oscura se hubiera posado sobre sus vidas. Incluso los niños lo percibían, cada vez más retraídos, sus risas escasas, sus sonrisas vacilantes. Malik y Ava parecían más temerosos cada día que pasaba, sus miradas recorrían la casa con nerviosismo, como si ellos también percibieran una presencia invisible que acechaba en las sombras. Se aferraban a sus padres, se negaban a dormir solos, susurraban sus temores en voces que apenas superaban el murmullo, como si temieran que hablar demasiado alto pudiera invocar algo de la oscuridad. Entonces llegaron las pesadillas. Tanto Lila como Mikael empezaron a experimentar sueños vividos y perturbadores, escenas de figuras sombrías que se movían por su casa, de voces susurradas que parecían resonar por los pasillos. Se despertaban en mitad de la noche, empapados en sudor, con el corazón palpitante, pero cuando miraban a su alrededor, la casa estaba en silencio, la oscuridad imperturbable.
Pero la sensación de temor persistía, persiguiéndoles en esas horas tempranas, persistiendo mucho después de que se hubieran despertado. Cada sueño parecía erosionar su sensación de seguridad, minando la ilusión de normalidad a la que se habían aferrado. Incluso Michael, siempre escéptico, se cuestionaba sus convicciones y se preguntaba si las sospechas de Lila no eran totalmente infundadas. Una noche, la tensión llegó al clímax. Lila había ido a ver a Malik y Aba, pero encontró su habitación vacía. El pánico la inundó mientras buscaba por toda la casa, sus pasos resonaban en los oscuros pasillos y su corazón latía de miedo. Finalmente los encontró acurrucados en un armario, con los rostros pálidos y los ojos desorbitados por el terror. Se negaban a hablar y se aferraban a ella como si temieran soltarse. Los llevó de vuelta a la cama y se quedó con ellos hasta que se durmieron, pero la imagen de sus rostros asustados perduró, como un recordatorio del miedo que se había apoderado de su familia. En el silencio que siguió, Lila sintió el peso de su situación presionándola, la certeza de que ya no estaban solos en su propia casa. Era como si una fuerza invisible hubiera invadido sus vidas, transformando lo familiar en algo siniestro, llenando cada rincón de una oscuridad opresiva que desafiaba toda explicación. Y mientras permanecía despierta, escuchando los silenciosos sonidos de la casa, no podía evitar la sensación de que estaban siendo observados, de que alguien estaba esperando, acechando en las sombras, esperando su momento. En los días siguientes Michael y Lila hablaron poco de lo sucedido, temerosos cada uno de expresar sus temores, de dar forma a la oscuridad que se había apoderado de ellos. Pero existía un entendimiento tácito, un reconocimiento de que sus vidas habían cambiado, de que su hogar ya no era el refugio seguro que había sido antes. Y en ese silencio, la tensión crecía, espesándose con el paso de los días, hasta que el aire se cargó con el peso de los secretos, con el conocimiento de que se enfrentaban a algo que escapaba a su control, algo que amenazaba con consumirlos a todos. La noche se había asentado pesadamente sobre la casa de los Conson, cubriéndola de un silencio tan profundo que incluso los sonidos habituales del vecindario, el tráfico lejano, el zumbido de los insectos que pasaban parecían haberse aquietado, como si el mundo contuviera la respiración. Dentro, la casa estaba tan quieta como oscura, cada habitación envuelta en sombras, las formas de los muebles familiares difuminadas por la penumbra. Lila y Michael se habían ido a la cama, con el cansancio mezclado con la inquietud que se había convertido en una constante tácita de sus vidas. El sueño, cuando llegaba, era algo frágil, fracturado por el peso de las preocupaciones, por sueños que insinuaban oscuridad, por la presencia implacable, invisible que parecía cernirse sobre ellos. Los niños llevaban horas durmiendo, o eso creían. Malik y Aba yacían en sus camas, arropados bajo los gruesos edredones que su madre les había confeccionado con cariño, pero ni siquiera ellos habían dormido fácilmente. Los niños habían estado susurrándose antes de quedarse dormidos, intercambiando palabras de consuelo que eran tanto para ellos como para los demás, aferrándose a la presencia del otro, en la oscuridad compartida. Habían empezado a temer las noches, descubriendo que el sueño se había vuelto difícil de conciliar, sustituido por un miedo persistente que se deslizaba con la caída de las sombras. En el vestíbulo, la tenue luz de la lámpara de noche se derramaba, proyectando un suave resplandor a lo largo del estrecho pasillo fuera de sus habitaciones. Su pálido calor era un pequeño consuelo, una señal familiar de seguridad y rutina. Pero esta noche, esa luz parecía vacilar, como si luchara por atravesar la oscuridad que la rodeaba. Proyectaba largas sombras que se alargaban, parpadeando débilmente como si advirtiera de algo que estaba fuera de la vista. Era casi medianoche cuando el primer sonido rompió el silencio, un crujido sordo procedente de algún lugar profundo de la casa. En la quietud, fue tan agudo como una grieta, atravesando la quietud y desencadenando una reacción en cadena de tensión que parecía ondular en el aire. Michael se removió en la cama, con los sentidos medio despiertos, y su mente apenas percibió el ruido como algo fuera de lo normal. Las casas tenían sus sonidos, era algo que se había dicho a sí mismo muchas veces. Los crujidos, los suaves gemidos de las tablas del suelo al moverse, todo normal. Pero esta noche había algo diferente. El sonido se prolongaba, se alargaba de un modo antinatural, como si alguien se moviera despacio, con cuidado, como si intentara que no le oyeran. Una leve sensación de temor le oprimió el pecho y escuchó, con el cuerpo tenso. Le siguió otro sonido, un golpe suave en el pasillo, como si algo hubiera rozado la pared. Sintió que Lila se agitaba a su lado, que su respiración cambiaba a medida que ella también se iba despertando, sintiendo la perturbación incluso mientras dormía.
La quietud pareció espesarse, y durante un largo momento, no hubo nada. Solo silencio. Solo el débil zumbido de la sangre en sus oídos, los latidos de su corazón fuertes y desiguales. Entonces de repente, un grito desgarrador rompió la noche. Un sonido tan lleno de terror y conmoción que sacó a Mikael y a Lila de la cama en un instante. Era la voz de Ava, aguda y cruda de miedo, reverberando a través de las paredes con una fuerza que hizo que todo lo demás se sintiera congelado, suspendido, en un único momento de horror. Avanzaron a trompicones por el pasillo, con los pies tropezando unos con otros en su carrera, impulsados por un instinto primario de llegar hasta ella, de protegerla de lo que fuera que la había hecho gritar. Llegaron a la habitación de los niños, pero lo que les recibió fue una visión que les heló la sangre. La habitación estaba a oscuras, el aire estaba cargado de un olor metálico, penetrante y antinatural. Ava estaba agazapada en un rincón, su pequeño cuerpo temblaba y su rostro estaba pálido y húmedo por las lágrimas. Malik no estaba a la vista, su cama estaba vacía, las mantas echadas hacia atrás, como si se hubiera marcado a toda prisa, o se lo hubieran llevado. Antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, un movimiento en la puerta les llamó la atención. Era Ruby, de pie entre las sombras, su figura apenas visible, una silueta inquietante contra la tenue luz del pasillo. Estaba quieta, casi como una estatua, con la cabeza ligeramente inclinada, como si observara la escena con serena indiferencia. En su mano había algo oscuro y brillante, un objeto alargado que brillaba débilmente a la luz, una herramienta o un arma que no pudieron identificar. Al verla allí inmóvil, a Lila le recorrió el cuerpo una sacudida de terror, un miedo primitivo que se apoderó de su corazón y le aceleró el pulso. Lila sintió que sus miembros se convertían en hielo, que una pesada parálisis se apoderaba de ella cuando Ruby entró en la habitación con paso lento y deliberado, con los ojos clavados en ellos, sin pestañear y con una calma inquietante. Era la calma lo que más la aterrorizaba, la enervante sensación de control que emanaba de la chica que se había convertido en una extraña en su casa. Sintió que la mano de Michal la agarraba por el brazo, que le servía de apoyo, pero ni siquiera su presencia consiguió calmar el creciente pánico que la invadía. El silencio que siguió fue denso, opresivo, cada segundo se alargaba, insoportable. Entonces, como si se tratara de una señal silenciosa, la casa se llenó de caos, las luces parpadearon violentamente, iluminando la habitación con destellos de luz intensa, y sumiéndola de nuevo en la oscuridad. Cada destello iluminaba el rostro de Ruby, la expresión inexpresiva de su rostro, el brillo oscuro de sus ojos. Lila sintió que el aire se volvía denso, asfixiante, como si estuviera vivo, con una fuerza invisible que pulsaba a su alrededor, una presencia malévola que parecía proceder de la propia Ruby, emanando de su quietud, de su silencio. Desesperada, Lila se acercó a Ava con la intención de alcanzar a su hija, pero algo la contuvo, el miedo a que, si se movía demasiado deprisa, si daba un solo paso en falso, todo se hiciera añicos. La oscuridad que las rodeaba parecía crecer, acercándose, como si se sintiera atraída por Ruby, alimentándose de la extraña calma que la rodeaba. Se sentía como si estuvieran atrapados en una pesadilla, una realidad donde el miedo y la seguridad ya no existían, donde solo quedaba la fría certeza del peligro. Mikael, en un momento de desesperación, se abalanzó sobre Ruby, con la esperanza de agarrar el arma que llevara, pero ella fue más rápida de lo que él esperaba, sus movimientos fluidos y precisos, como si hubiera previsto cada una de sus acciones. Lo esquivó con una elegancia casi antinatural, con la mirada firme, fija en él, con una concentración que le heló los huesos. Era como si estuviera jugando a un juego, una danza mortal, en la que controlaba cada paso, cada movimiento. La noche parecía interminable, el terror se extendía, cada segundo se llenaba con el palpitar de sus corazones, el sudor frío que se pegaba a su piel. Las sombras danzaban por las paredes, retorciéndose y fundiéndose, convirtiendo la habitación, antes familiar, en un lugar de amenaza y miedo. Los gritos y jadeos de la familia llenaron la casa, una sinfonía de terror que reverberó por las habitaciones vacías, cada sonido un testimonio de su desesperación, de su impotencia. Y entonces, en un último e inquietante momento, Ruby volvió a las sombras, su figura fue engulida por la oscuridad y su presencia se disolvió en el silencio. La casa volvió a quedar en silencio, con el eco del miedo flotando en el aire y el recuerdo de su mirada grabado en sus mentes. El terror permanecía, persistente como una mancha, una marca indeleble del horror que se había desatado en la noche, un recordatorio del peligro que se había colado en sus vidas,
convirtiendo su hogar en un lugar de pesadillas. Cuando la primera luz del alba empezó a filtrarse por las ventanas, arrojando un pálido resplandor sobre la casa, la familia Johnson se dio cuenta de que nada volvería a ser lo mismo. El horror de la noche había dejado su huella, una cicatriz que los cambiaría para siempre, y sabían, en sus corazones, que la presencia de Ruby se había convertido en algo mucho más aterrador de lo que jamás habían imaginado. El detective Carter Reeves entró en la casa de los Johnson la mañana después de que se desatara el horror, con mirada de acero, la mente abusada por años de desentrañar los detalles de casos trágicos y complicados. Había visto su ración de oscuridad, pero esta escena del crimen tenía un peso diferente, como si la propia casa se aferrara a una presencia invisible y persistente. El silencio que reinaba entre sus paredes le resultaba pesado, cada habitación estaba cargada de una energía que le carcomía, instándole a profundizar. Las vidas rotas de la familia Johnson eran claramente evidentes: muebles volcados, objetos esparcidos en el caos, los signos reveladores de una lucha frenética. Las habitaciones de los niños, antes cuidadosamente ordenadas y llenas de cálides, parecían haber sido arrasadas por una tormenta. Pero la habitación de Ruby contrastaba con el desorden. Su cama estaba perfectamente hecha, sus pertenencias meticulosamente organizadas, como si no hubieran sido tocadas por la violencia que había asolado la casa. Reeves no podía evitar la sensación de que esta incongruencia era una pista, una pieza del misterio que esperaba ser descubierta. Comenzó su investigación con los vecinos, que hablaban de Ruby en voz baja y en tono incierto. La mayoría de ellos admitieron que sabían poco de ella. Hacía poco que había sido adoptada por los Johnson, y no la habían visto más allá de una mirada ocasional. Pero los susurros dejaban entrever algo más oscuro. Varios de ellos recordaban extraños incidentes ocurridos desde la llegada de Ruby, momentos que los habían inquietado. Algunos vecinos mencionaron que los Johnson habían sido una familia muy unida y animada, pero que en los últimos meses se habían vuelto más callados y retraídos, casi como si ocultaran algo, o tal vez tuvieran miedo. Reeves investigó los antecedentes de Ruby, y no tardó en descubrir que su paso por el sistema de acogida estaba marcado por un patrón preocupante. A lo largo de los años, la habían colocado en múltiples familias, cada una de las cuales le ofrecía un hogar, estabilidad y un nuevo comienzo. Sin embargo, cada colocación había acabado en tragedia, a menudo envuelta en circunstancias que no tenían una explicación sencilla. Las familias que la habían acogido habían sufrido repentinos, inexplicables brotes de enfermedad, accidentes e incluso misteriosas desapariciones. Y en todos los casos, Ruby había permanecido ilesa, como una observadora silenciosa en medio del caos, deslizándose a través de la confusión con un distanciamiento que dejó a Reeves profundamente inquieto. Reeves estudió detenidamente los expedientes y reconstruyó los relatos de antiguos padres de acogida y trabajadores sociales que se habían ocupado del caso de Ruby. Algunos de los padres la habían descrito como inquietantemente tranquila, demasiado serena para su edad, con una calma casi espeluznante. Otros mencionaron que parecía tener un efecto inquietante en los que la rodeaban, como si llevara un peso invisible que se filtraba en las vidas de sus cuidadores, cambiando la atmósfera de sus hogares. Y en casi todos los casos, su presencia había precedido a incidentes que habían fracturado irrevocablemente a cada familia. Cuanto más descubría, mayor era el presentimiento de Reeves. Empezó a ver un oscuro patrón entretejido en su pasado, una espeluznante coherencia que la describía como algo más que una chica problemática. Había una meticulosidad en los incidentes, como si hubieran sido orquestados para desentrañar las vidas de aquellos que intentaban llevarla a sus hogares. Aunque no había pruebas directas que la relacionaran con las tragedias, la acumulación de coincidencias era demasiado sorprendente como para ignorarla. Se sentía como si estuviera mirando al vacío, a una oscuridad que no podía explicarse fácilmente, como si las respuestas que buscaba estuvieran más allá del ámbito del comportamiento humano ordinario. Mientras Reeves continuaba su investigación, se puso en contacto con varias de las antiguas familias de acogida de Ruby, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera arrojar luz sobre los extraños sucesos que la habían perseguido. Las conversaciones fueron inquietantes, cada familia relataba sus propias experiencias con una inquietud que reflejaba la suya. Hablaban de momentos extraños e inexplicables, objetos que se movían solos, mascotas que se comportaban de forma errática, episodios de tensión e inquietud que se habían ido filtrando en sus vidas hasta que ya no podían ignorar el impacto que Ruby tenía en ellas. Y siempre, los incidentes habían escalado lentamente,
empezando con pequeñas perturbaciones y llegando a momentos de miedo incontenible. Con cada revelación, la convicción de Reeves crecía. Empezó a sospechar que la presencia de Ruby ejercía una influencia mucho más oscura de lo que sugería su tranquila conducta. Se movía por la vida de la gente como una sombra, una fuerza invisible que sembraba la discordia, desafiando los hilos de la estabilidad y la seguridad allá por donde pasaba, y con la familia Johnson, parecía que el patrón había alcanzado su horripilante crescendo. No se trataba de un simple caso de una niña con problemas, era una cadena de acontecimientos que apuntaban a algo mucho más siniestro, una cadena de tragedias que la marcaban como hilo conductor. Reeves sentía que las piezas encajaban, pero le atormentaba la falta de pruebas tangibles. Era como si la propia Ruby fuera un enigma que no podía ser contenido por la razón o las pruebas. El horror de su historia se cernía sobre él, un sombrío recordatorio de las vidas que había tocado y las familias que había destruido. Sabía que si no actuaba, Ruby continuaría su camino, llevando su oscuridad a otro hogar desprevenido, dejando un rastro de devastación silenciosa a su paso. Tras varios días de inquietantes descubrimientos, el detective Carter Reeves supo que tenía que llevar su investigación a un terreno diferente, un lugar que no se rigiera por la lógica directa del análisis de la escena del crimen, ni por las frías pruebas objetivas. Los hechos por sí solos no bastaban para explicar la presencia de Ruby. En el centro de tanta tragedia su historia estaba marcada por un inquietante rastro de familias rotas, pero ninguna conexión clara y lógica la vinculaba a su desenlace. Decidió traer a Ladra. Linda Morales, una respetada psicóloga especializada en traumas y psicopatía juvenil, con la esperanza de que pudiera comprender las fuerzas que actuaban en el interior de Ruby, y tal vez, en el interior de la casa donde ahora permanecía bajo custodia temporal. Ladra. Morales tenía experiencia con casos complejos, especialmente con niños que mostraban comportamientos que desafiaban las categorías típicas de diagnóstico. Reeves la observó sentada frente a Ruby en la silenciosa y estéril sala de la comisaria, con ojos penetrantes y un comportamiento tranquilo pero inquisitivo. La expresión de Ruby seguía siendo inexpresiva, una máscara de serenidad que la hacía parecer mucho mayor de sus 15 años, como si observara a Ladra Morales desde algún lugar más allá de su edad, más allá de la razón. Su mirada era firme, casi enervantemente concentrada, y cuando la doctora comenzó su evaluación, quedó claro que Ruby no era solo una participante reacia, sino una observadora, como si fuera ella, y no la doctora Morales, quien estaba estudiando la dinámica de la sala. A medida que transcurrían las sesiones, Ladra Morales observó detalles sutiles que diferenciaban a Ruby de otros niños con pasados problemáticos. Ruby mostraba una sorprendente falta de respuesta emocional, su rostro rara vez se movía de su plácida expresión, y sus respuestas, aunque calmadas y articuladas, carecían de la típica inflexión humana que incluso los niños más reservados llevaban de forma natural. Ladra Morales sintió que había una capa bajo la placidez de Ruby, un vacío cuidadosamente guardado, como si su falta de reacción no fuera el resultado de un trauma, sino de algo más, algo que la aislaba del mundo que la rodeaba. Ladra Morales indagó más, dirigiendo cuidadosamente la conversación hacia los anteriores internamientos de Ruby, sus experiencias con el sistema de acogida y sus relaciones con las familias que la habían acogido. Pero las respuestas de Ruby seguían siendo inquietantemente tranquilas, sus palabras distantes, cada respuesta un reflejo de la misma aceptación vacía. Hablaba de cada familia con la misma falta de afecto, describiendo acontecimientos que eran claramente traumáticos, enfermedades, accidentes, ausencias misteriosas, con una calma que hizo que incluso Ladra Morales sintiera un escalofrío que le recorría la espalda. Era como si Ruby se considerara ajena a su propia vida, una mera pasajera que observaba un mundo del que nunca había formado parte. En sus sesiones privadas con el detective Reeves, Ladra Morales compartió su creciente preocupación. No podía encontrar ni rastro de empatía en Ruby, ni remordimientos, ni un atisbo de tristeza. Ruby no hablaba de las familias que había perdido con añoranza o arrepentimiento, solo como hitos, como hechos que contar. El doctor Morales explicó que, aunque los niños con pasados traumáticos suelen desarrollar mecanismos de defensa para protegerse, las respuestas de Ruby no se ajustaban a esos patrones. No se trataba de una mera disociación, ni de un escudo construido a partir del trauma de trasladarse de un hogar a otro. Se trataba, por el contrario, de un distanciamiento total del concepto de familia, una separación tan completa que parecía casi incapaz de sentir apego,
durante la última sesión, Ladra. Morales intentó un enfoque diferente, poniendo a prueba la comprensión de Ruby del bien y el mal, de la conexión, de las emociones humanas que unen a las personas. Pidió a Ruby que describiera sus sentimientos hacia los Conson, que recordara algún momento en el que hubiera tenido una sensación de pertenencia o incluso de felicidad. Pero las palabras de Ruby no revelaban nada, sus descripciones eran clínicas, analíticas, cada recuerdo relatado como si estuviera describiendo la distribución de una habitación en lugar de las relaciones con personas que la habían acogido en sus vidas. Parecía ajena al miedo que había causado, al horror del que había sido testigo. Mientras escuchaba, Ladra. Morales se dio cuenta de que cada una de las palabras de Ruby confirmaba un patrón que había empezado a sospechar. La visión del mundo de Ruby era un gran vacío, un vacío psicológico donde debía haber empatía y apego. Era como si sus experiencias con estas familias fueran experimentos que observaba desde la distancia, indiferente al dolor que causaba. Ruby no era una víctima de sus circunstancias, sino más bien un enigma, alguien que se movía por la vida sin absorber los sentimientos, la humanidad de quienes la rodeaban. Había adoptado el lenguaje de las emociones sin comprenderlo, imitando lo que había aprendido observando a los demás, pero sin ninguna resonancia interna. Cuando Ladra. Morales revisó sus notas, observó los rasgos que coincidían con una enfermedad poco común, una frialdad emocional que rozaba la psicopatía, pero que era diferente, más compleja. Ruby poseía un nivel de conciencia, una inteligencia silenciosa que la distinguía, una capacidad para observar y manipular sin malicia ni intención. Era en muchos sentidos como un actor que estudiaba el comportamiento humano desde fuera, recogiendo meticulosamente los detalles y matices de las emociones sin sentirlas ella misma. Ladra. Morales tuvo que luchar para darse cuenta de ello, y una mezcla de temor y fascinación la invadió al comprender la profundidad del desapego de Ruby. Cuando Ladra. Morales informó de sus hallazgos al detective Reeves, le explicó su inquietante conclusión: Ruby no era como ninguna otra niña que hubiera conocido. Las acciones de Ruby no estaban motivadas por la ira o la venganza, no había un patrón de comportamiento abusivo, ni gritos de ayuda. Por el contrario, actuaba desde un lugar carente de calidez, de conexión humana. Y tal vez ese fuera el elemento más peligroso de todos. Ruby actuaba con un propósito, una curiosidad casi clínica que la impulsaba a entrar en las vidas de esas familias, a observar cómo los hilos de la confianza, el amor y la seguridad se deshacían a su alrededor, mientras permanecía intacta ante la devastación que dejaba tras de sí. El detective Reeves escuchó, con el rostro desencajado y los ojos fijos en Ladra. Morales, mientras sus palabras iban calando. Se dio cuenta de que la verdad sobre Ruby nunca encajaría dentro de los límites de un caso legal, que sus acciones no podían definirse fácilmente como criminales o incluso intencionadas. Ella era la encarnación de un tipo de oscuridad que operaba sin malicia, una sombra que se movía en silencio, observando, esperando. Reeves sintió que le recorría un escalofrío al comprender que no se enfrentaba a un asesino, en el sentido tradicional, sino a una persona cuya sola presencia fracturaba las vidas de aquellos a los que tocaba. El caso le había llevado a una verdad espeluznante: Ruby era una fuerza más allá de la empatía, más allá de la razón, una joven cuya propia naturaleza desafiaba la comprensión, era una anomalía, una humana que carecía del núcleo que conectaba a la mayoría de las personas entre sí. Y cuando Ladra. Morales terminó, sus últimas palabras se asentaron sobre él como un peso frío. Ruby era a la vez consciente e indiferente, una presencia insensible que, una y otra vez, había dejado la ruina a su paso. Sin más respuestas de las que tenía al principio, Reeves supo que se enfrentaba a algo mucho más oscuro de lo que jamás había visto, un horror psicológico, fuera del alcance de la justicia tradicional. Y mientras miraba a través de la ventana de la sala de interrogatorios, observando a Ruby sentada en silenciosa quietud, sintió la impotencia de enfrentarse a un misterio irresoluble, uno que quizá nunca tuviera solución, uno que probablemente se repetiría, dejando su huella en los demás mucho después de que ella se hubiera ido. A medida que la investigación llegaba a sus últimos días, el detective Carter Reeves creía haber llegado a comprender la inquietante naturaleza del caso. El perfil psicológico que el doctor Morales había trazado de Ruby, el observador distante, el silencioso catalizador del caos, le proporcionó una sensación de cierre, aunque inquietante. No veía a Ruby como un criminal típico,
sino como una paradoja viviente, una figura inocente cuya sola presencia podía sembrar una devastación inimaginable. Sin embargo, justo cuando creía haber desenterrado el núcleo del misterio, una revelación final lo trastocó todo. Comenzó con una llamada de un contacto lejano, y casi olvidado, una trabajadora social de uno de los primeros hogares de acogida de Ruby. Había visto el comunicado de prensa de Reeves sobre el caso y afirmaba tener más información, detalles que complicarían todo lo que creían saber sobre Ruby. Reeves se reunió con ella en una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad, donde esperaba sentada, con un aire de inquietud mientras sujetaba un grueso y maltrecho expediente. La trabajadora social, una mujer llamada Janice, parecía visiblemente preocupada. Le explicó que los expedientes originales de Ruby siempre habían sido incompletos, con referencias vagas e información incompleta. Pero Janice había conservado sus propios registros sobre la niña, detalles que nunca habían entrado en el sistema. Había sido la asistente social de Ruby durante los primeros internamientos de la niña, y había sido testigo de primera mano de los extraños, inexplicables sucesos que parecían seguir a Ruby allá donde fuera. En aquel momento, pensó que los extraños sucesos eran meras coincidencias o el resultado de traumas pasados de Ruby. Pero tras enterarse de la reciente tragedia, Janice se sintió obligada a volver sobre aquellos primeros días, a compartir lo que sabía. Entregó el expediente a Reeves, que lo abrió y encontró notas sorprendentes por su especificidad e inquietantes por su contenido. Los expedientes de Janice estaban repletos de informes de incidentes extraños, a menudo inquietantes, padres adoptivos que afirmaban que Ruby tenía un efecto perturbador en sus hogares, que traía consigo un aire de tensión e incomodidad que parecía propagarse como un virus, erosionando lentamente la paz del hogar. Había informes de accidentes que habían herido a hermanos, enfermedades misteriosas que habían asolado cada hogar, y relatos de niños que habían desarrollado miedos inexplicables después de pasar tiempo con Ruby. Las notas no mostraban una imagen de violencia o daños manifiestos, sino de una oscuridad insidiosa y sigilosa que parecía envolver el entorno de Ruby, convirtiendo a todas las familias de acogida en víctimas involuntarias. Sin embargo, el detalle más inquietante no estaba en las notas de Janice, sino en un pequeño recorte que había guardado en el expediente, un informe de años anteriores sobre un incendio que había consumido la casa de una de las primeras familias de acogida de Ruby. La familia había sobrevivido, pero a duras penas, con heridas que dejaron profundas cicatrices físicas y emocionales. El incendio se había considerado un accidente, un percance con un cableado defectuoso, pero las notas de Janice contenían un añadido escalofriante. Encontraron a Ruby de pie fuera de la casa en llamas, con el rostro inexpresivo, observando las llamas con una calma que los bomberos consideraron desconcertante. En aquel momento lo habían atribuido al shock, pero a la luz de todo lo demás, Reeves no podía ignorar la imagen, una niña sola en la oscuridad, viendo arder el mundo de una familia. Esta revelación le perturbó hasta la médula, pero lo que Janice dijo a continuación convirtió su inquietud en algo más oscuro. Mencionó que durante los años que había trabajado con Ruby, había descubierto algo inquietante: una serie de dibujos que Ruby había hecho bajo su supervisión. Los dibujos, toscos pero inquietantemente claros, mostraban hogares sumidos en las sombras, habitaciones de rostros que gritaban, figuras que parecían atrapadas en una agonía silenciosa. Lo más inquietante eran los símbolos recurrentes que Ruby incluía, extrañas marcas dibujadas una y otra vez, como si trazara la misma imagen en diferentes contextos, dejando su oscura firma en cada página. Reeves hojeó los dibujos que Janice había guardado. Cada imagen le sacudía el sentido de la realidad, aumentando su horror con cada página. Se dio cuenta de que había un patrón: cada casa tenía una distribución distinta, con habitaciones esbozadas con sorprendente precisión. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de que el último dibujo mostraba una casa inquietantemente parecida a la de los Conson, con las habitaciones marcadas con el mismo patrón que las suyas, cada habitación oscurecida. Cada figura colocada exactamente donde habían encontrado a los Conson la noche de la tragedia. La mente de Reeves daba vueltas. No podía negar las implicaciones de lo que estaba viendo. De algún modo, Ruby había imaginado o anticipado la noche de horror en casa de los Johnson, plasmándola en un papel mucho antes de que los hechos tuvieran lugar. Era como si el propio dibujo contuviera una intención, un presagio de lo que estaba por venir, realizado con una precisión inquietante que desafiaba toda explicación racional. Pero ¿cómo? La cronología no encajaba, ni tampoco la idea de que un niño fuera capaz de orquestar semejante horror simplemente mediante dibujos.
Sin embargo, las pruebas estaban ante él, y la claridad de las visiones de Ruby no le dejaban otra conclusión. Ella ha visto esos sucesos mucho antes de que ocurrieran, y posiblemente incluso los había provocado con el puro e inexplicable peso de su presencia. Decidido a desentrañar el misterio, Reeves volvió a visitar al Dr. Morales, y le contó los detalles que Janice le había proporcionado. La doctora Morales escuchó con una mezcla de horror e incredulidad, visiblemente conmocionada por las implicaciones de los dibujos. Luchaba por conciliar su comprensión profesional con lo que ahora sabía. No se trataba de la típica psicopatía que había sospechado, ni de un trauma infantil que se manifestara en un comportamiento oscuro y destructivo. Las acciones de Ruby parecían casi sobrenaturales, un poder para atraer a las personas a su vida solo para verlas sufrir, como si su mera existencia creara grietas en las vidas de quienes se acercaban a ella. Atormentado, y con poco a lo que aferrarse, Reeves hizo una última visita al centro de custodia temporal donde se encontraba Ruby. Ella estaba allí sentada, tan silenciosa como siempre, con el rostro inexpresivo y los ojos oscuros siguiéndole cuando él entraba en la habitación. Sintió un escalofrío, la sensación de ser observado no por un niño, sino por algo incomprensible, algo que sabía demasiado y revelaba demasiado poco. Cuando se sentó, ella le clavó la misma mirada sin pestañear, y por un momento, le asaltó un pensamiento horrible. Ruby no era solo una chica que iba de familia en familia. Era más bien una fuerza, una entidad que se alimentaba del caos, y su sola presencia desentrañaba las vidas de aquellos con los que se encontraba. En el silencio, sintió el peso de su mirada, y en sus ojos, vio un destello de algo: la conciencia, el conocimiento de que ella le comprendía mucho más de lo que él jamás podría comprenderla a ella. La oscuridad que había en ella no era un síntoma de su pasado, sino algo en sí mismo, algo que no podía domarse, que no podía comprenderse ni controlarse. Y al salir de la habitación, el detective Reeves supo con una certeza escalofriante que aquello no era más que el principio, que Ruby seguiría adelante, dejando destrucción a su paso, para siempre un enigma, una sombra silenciosa que nadie podría contener. Reeves se alejó, dejando atrás a Ruby, pero su presencia perduró, un peso que le seguiría mucho después de abandonar el edificio. En su corazón, sabía que nada la detendría, que este era un ciclo que se repetiría, dejando a cada nueva familia las cicatrices de su oscuridad. Y cuando se adentró en la noche, sintió una vacía sensación de impotencia, sabiendo que dondequiera que Ruby fuera después, el horror la seguiría, una fuerza imparable que solo dejaría silencio, sombras, y el débil eco de la oscura mirada de un niño.